Dicen que hay encuentros capaces de partir una vida en dos, lo que eras antes y lo que jamás imaginaste ser después. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a descubrir cómo una simple avería en medio de la nada encendió una historia de amor, traición y redención que nadie vio venir. Antes de continuar, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el destino existe o son solo coincidencias? Todo comenzó una tarde en que el sol caía a plomo sobre la carretera de tierra que unía los campos de Santa Esperanza. El viento levantaba polvo como si quisiera borrar cualquier rastro humano, y en medio de ese escenario árido, el coche de lujo de Lucía Herrera se detuvo con un quejido ahogado, como un animal herido que ya no podía continuar. Lucía, acostumbrada a oficinas con aire acondicionado, choferes puntuales y una vida perfectamente calculada, golpeó el volante con frustración. Allí, rodeada de silencio y calor, su mundo sólido empezaba a resquebrajarse sin que ella lo supiera. Intentó llamar por teléfono, pero apenas una barra temblorosa respondía. Maldijo en voz baja, como si la tecnología pudiera escucharla y apiadarse de ella. ¿Alguna vez te has sentido completamente fuera de lugar, como si el universo te hubiera arrancado de tu zona segura? Eso fue exactamente lo que Lucía sintió en ese instante. Y fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos golpeando la tierra, un ritmo firme que parecía surgir de otra época. Giró la cabeza y vio acercarse a Diego Montes, montado en un caballo oscuro, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada serena de quien conoce los caminos y los silencios de la vida rural. Él la observó con cautela, como si reconociera más de lo que decía. Y de hecho lo hacía. Lucía no sabía que para Diego aquel encuentro no era casualidad. El apellido Herrera pesaba en Santa Esperanza como una sombra larga, un recuerdo que algunos preferían olvidar y otros jamás perdonar. Sin embargo, Diego desmontó con calma, acercándose con una gentileza que desarmaba cualquier juicio previo. Ella, intentando proteger su orgullo, dijo que solo necesitaba señal para llamar a su asistencia. Él, sin contradecirla, levantó el capó del coche y soltó un suspiro que mezclaba compasión y certeza. «Esto no va a arrancar hoy», murmuró. «Si quiere llegar al pueblo antes de que caiga el sol, tendrá que venir conmigo», y señaló suavemente al caballo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Lucía dudó. ¿Confiar en un desconocido? ¿Montar un caballo? Ella, la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria. Pero el calor apretaba, la tarde avanzaba, y la carretera estaba tan vacía como su paciencia. A veces, la vida te empuja al vacío para obligarte a volar. Subió al caballo con torpeza, aferrándose a la montura mientras Diego guiaba el camino entre campos dorados. Ninguno de los dos habló, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era expectante, como si algo enorme estuviera a punto de revelarse. Y créeme, estaba a punto, porque ese paseo a caballo no solo los llevaría a Santa Esperanza, sino al corazón de un secreto que llevaba años enterrado, un secreto que uniría y rompería a ambos al mismo tiempo. A medida que el caballo avanzaba por el sendero estrecho, Lucía comenzó a notar detalles que jamás habría visto desde la ventana polarizada de su coche. Campos que parecían interminables, espigas moviéndose como un mar dorado, y un silencio que no era vacío, sino lleno de vida. Diego no decía nada, pero su postura relajada, acostumbrada al ritmo del campo, contrastaba con la tensión que Lucía llevaba en los hombros. Cuando finalmente cruzaron el arco de madera que anunciaba la entrada a Santa Esperanza, Lucía sintió una extraña punzada en el pecho. ¿Alguna vez llegaste a un sitio desconocido y aún así tuviste la sensación de que ese lugar te observaba? Así se sintió ella. No era paranoia, era memoria, memoria colectiva, memoria del pueblo. Las calles empedradas estaban llenas de vecinos que preparaban puestos, colgaban banderines y acomodaban cajas de frutas frescas. A primera vista, todo parecía bucólico, casi sacado de una postal. Pero cuando la gente vio a Lucía descender del caballo, las expresiones cambiaron apenas un segundo. No fue hostilidad abierta, sino algo más sutil: precaución, desconfianza, reconocimiento silencioso.
como si supieran quién era, o peor, como si recordaran lo que su apellido representaba allí. Diego, notando su incomodidad, la acompañó hasta la posada de doña Marta, una mujer de voz cálida, ojos sabios y manos firmes. Su sonrisa amable no lograba ocultar un destello de sorpresa al escuchar el apellido Herrera. Lucía no pudo evitar preguntarse por qué esa reacción se repetía. ¿Qué había pasado realmente allí? ¿Qué sabía toda esa gente que ella ignoraba? Doña Marta la recibió como si fuera una sobrina perdida, ofreciéndole una habitación sencilla pero acogedora. Nada que ver con los hoteles de lujo a los que estaba acostumbrada, pero curiosamente, ese cuarto con olor a madera vieja y ventanas que daban a los huertos le transmitió una extraña calma. Mientras bebía un vaso de agua fría, Lucía observó a Diego conversando afuera con un grupo de vecinos. Lo saludaban con respeto, con afecto, con ese tipo de confianza que solo se gana a través de años de trabajo honesto. Eso la sorprendió. ¿Por qué un hombre así vivía con tan poco, cuando claramente tenía el aprecio de todos? Diego regresó para avisarle que el mecánico revisaría el coche en la mañana y que las piezas tardarían un par de días en llegar. Lucía suspiró, resignada. Tendría que quedarse allí más tiempo del que deseaba, aunque una parte de ella no estaba segura de querer irse tan rápido. Antes de irse, Diego le dijo algo que quedó resonando en su mente. Santa Esperanza es un lugar tranquilo, pero no olvida. Esa frase tan simple y tan cargada de advertencia le provocó un escalofrío. ¿Qué no olvidaba exactamente? ¿Qué sombra del pasado seguía pesando sobre ese pueblo? ¿Y por qué sentía que ella estaba en el centro de todo sin saberlo? Decidió salir a caminar para despejar la mente. Las miradas curiosas la seguían por las calles. Algunas amables, otras tensas, otras simplemente analíticas, como si midieran quién era ella realmente más allá del apellido. ¿Y tú, alguna vez te has sentido juzgado sin haber hecho nada? ¿Has llegado a un lugar donde todos parecen saber algo sobre ti que tú desconoces? Lucía estaba a punto de descubrir que en Santa Esperanza nada era casual, ni su llegada, ni su apellido, ni el silencio que Diego guardaba. Al despertar al día siguiente, Lucía descubrió algo que no había sentido en años: el sonido verdadero del silencio. No el silencio frío de un apartamento de lujo, sino uno cálido, hecho de pájaros, viento y voces lejanas preparando la vida del día. Abrió la ventana y una brisa suave impregnada de olor a pan recién horneado le acarició el rostro. Santa Esperanza tenía un ritmo propio, y aunque ella aún no lo entendía, algo en ese compás empezaba a tocar partes de su alma que llevaba tiempo dormidas. Decidió caminar por la plaza principal. Allí encontró a mujeres organizando mesas, a niños persiguiendo gallinas y a hombres cargando cajas llenas de productos de la cosecha. Era una escena tan simple, pero tan profundamente humana, que Lucía sintió que estaba viendo un mundo que había olvidado que existía. Un mundo donde la gente se miraba a los ojos, donde los nombres importaban, donde los días se construían entre todos. Pero no pasó desapercibida. Cada paso que daba venía acompañado de miradas inquisitivas. Algunas la saludaban con cortesía distante, otras con una especie de compasión silenciosa y otras con lo que solo podía describir como una advertencia. Ese apellido, Herrera, pesaba más que cualquier joya de su familia. Fue entonces cuando vio a Diego cerca de un arco de flores que varios jóvenes estaban decorando. Él hablaba con naturalidad, riéndose con una facilidad que a Lucía le dio una punzada de envidia. Parecía pertenecer a ese lugar de una forma tan profunda que ella no podía comprender. Cuando él la vio, levantó la mano en un saludo que logró relajarla un poco. Se acercó con una sonrisa suave, esa que no decía mucho pero insinuaba todo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Lucía asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable al admitir. Hacía años que no dormía así. Diego le propuso ayudar en los preparativos de la fiesta de la cosecha. Al principio, Lucía rechazó la idea. Ella, ayudando a colgar guirnaldas y a organizar puestos de comida, eso no encajaba con su imagen corporativa, pero algo en la forma en que Diego la miraba
como si supiera que podía hacerlo, la hizo aceptar. Y allí estuvo, con las mangas remangadas, sosteniendo cajas de flores y acomodando adornos bajo el sol. Se sentía torpe, fuera de lugar, pero al mismo tiempo viva. Cada tanto alguien le ofrecía una sonrisa tímida, como si la estuvieran evaluando de nuevo, esta vez por sus acciones y no por su apellido. Diego trabajaba a su lado, guiándola con paciencia. Le contaba pequeñas historias del pueblo, de la fiesta que llevaba generaciones celebrándose, de los momentos difíciles que habían superado juntos. Lucía escuchaba con atención, sorprendida por cuánto amor había en cada palabra. En un descanso, mientras observaban cómo el arco de flores tomaba forma, Diego dijo algo que quedó flotando entre ellos como una verdad incómoda. Aquí, el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace. Lucía sintió ese comentario como un dardo, dirigido a algo que ella aún no había comprendido por completo. ¿Era una crítica, una advertencia o un recordatorio? ¿Y tú, qué crees que define más a una persona? ¿Lo que posee o lo que construye con sus manos y acciones? Deja tu opinión en los comentarios. Al caer la tarde, los farolillos se encendieron y un pequeño grupo de músicos comenzó a afinar sus instrumentos. Lucía sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez en mucho tiempo que no tenía un plan, una agenda, un horario. Solo un pueblo entero pulsando alrededor de ella. Y allí, bajo las luces cálidas del anochecer, Diego le extendió la mano. Sin palabras, sin expectativas, solo una invitación, y ella, sin saber por qué, la aceptó. Cuando los músicos comenzaron a tocar, una melodía suave se deslizó por la plaza, como si el aire se volviera más liviano. Farolillos colgaban sobre las mesas, las familias reían, los niños corrían entre los puestos de comida, y en medio de ese escenario casi mágico, Diego seguía con la mano extendida hacia Lucía, esperando una respuesta. Lucía dudó apenas un segundo. No estaba acostumbrada a bailar sin cámaras, sin vestidos caros, sin un público pendiente de su imagen, pero algo en los ojos de Diego, tranquilos, sinceros, sin juicio, la impulsó a aceptar. Cuando sus dedos se entrelazaron con los de él, una electricidad sutil recorrió su piel, y entonces bailaron. No fue un baile perfecto, ni elegante, ni digno de una gala. Fue torpe, cálido, humano. Era como si el mundo se hubiera reducido a un pequeño círculo de luz alrededor de ellos dos. Diego no dijo casi nada, pero su silencio decía más que cualquier conversación superficial de los eventos a los que Lucía estaba acostumbrada. A medida que avanzaban por la improvisada pista, Lucía sentía que las barreras internas, que había construido toda su vida, comenzaban a resquebrajarse. No sabía por qué. ¿Puede un lugar completamente ajeno sentirse súbitamente familiar? ¿Puede un desconocido provocar una calma que ni siquiera tú sabías que necesitabas? Pero mientras el corazón de Lucía se abría, algo más comenzaba a cerrarse alrededor de ellos. Las miradas, las susurradas conversaciones de los habitantes, un murmullo incómodo que flotaba entre las mesas, como si la presencia de Lucía, bailando con el hijo del pueblo, removiera una herida mal cicatrizada. Fue entonces cuando una voz grave, proveniente del grupo de ancianos sentados cerca del escenario infantil, se elevó lo suficiente para que ella la escuchara. El apellido Herrera. Siempre vuelve. Lucía sintió un escalofrío. Quiso ignorarlo, pero la frase se le incrustó en la mente. Antes de que pudiera decir algo, los niños subieron al pequeño escenario para presentar una obra que representaba la historia del pueblo, el nacimiento de Santa Esperanza, la lucha por las tierras, las sequías, los años buenos y la llegada de los grandes empresarios. Lucía observaba con interés hasta que algo en la narración la hizo tensarse. Una compañía había intentado apropiarse de los derechos de agua usando artimañas legales. Los niños lo representaban inocentemente, sin saber que estaban tocando un nervio expuesto. Una de las madres comentó en voz alta, sin disimular la amargura: «Por poco perdimos todo. Algunos aún no se recuperan». Lucía tragó saliva. Miró a Diego,
pero él mantenía la mirada fija en el escenario, la mandíbula apretada. Un músculo le temblaba apenas, señal inequívoca de un recuerdo que dolía. De repente, ella lo entendió. Él sabía algo que no estaba diciendo, algo que pesaba, algo que la incluía a ella sin que lo supiera. Intentó relajarse, pero la sensación de estar caminando sobre un terreno lleno de secretos crecía más y más. ¿Alguna vez has sentido que todos a tu alrededor conocen una historia que tú ignoras completamente? Que hay piezas sueltas que encajan demasiado bien, pero que prefieres no ver. Cuando la obra terminó, los aplausos resonaron por todo el pueblo, pero el corazón de Lucía no celebraba. La frase del anciano, la tensión en el rostro de Diego, los murmullos, todo apuntaba hacia una verdad incómoda, y ella ya no podía evitar la pregunta que comenzaba a arderle por dentro. ¿Qué tiene que ver mi familia con el dolor de este pueblo? Lucía intentó mantenerse entre la multitud, respirando hondo, convenciéndose de que tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero había gestos que no podían ignorarse, miradas que se desviaban cuando ella pasaba, conversaciones que se cortaban de golpe, sonrisas que no llegaban a los ojos. Cada pequeño detalle era una pieza más en un rompecabezas que ella nunca había querido armar. Cuando volvió a encontrar a Diego, él estaba guardando unas cajas detrás del escenario, lejos del bullicio principal. Lucía se acercó con pasos inseguros. Tenía 1000 preguntas y ninguna forma delicada de hacerlas. Diego la miró apenas, y ese apenas fue suficiente para que Lucía supiera que algo no estaba bien. El silencio entre ellos pesaba como un cielo antes de la tormenta. «Hay algo que no me estás diciendo», soltó Lucía, incapaz de seguir conteniendo el nudo en el pecho. Diego suspiró, apoyó las manos en la caja y bajó la cabeza. Era como si finalmente hubiera llegado un momento que llevaba demasiado tiempo evitando. «No quería contártelo así», murmuró. «No aquí, no mientras el pueblo celebra». Pero la celebración era solo un telón. Detrás había una historia esperando salir a la luz. Y fue ahí, bajo una guirnalda de luces temblorosas, cuando Diego comenzó a hablar. Le contó que su familia había sido dueña de la hacienda más antigua y próspera de Santa Esperanza, el Mirador. Tierras fértiles, un sistema de riego innovador construido por su padre, y un lugar donde generaciones habían trabajado con orgullo, hasta que todo desapareció. Lucía escuchó sin moverse, sintiendo cómo el suelo se volvía más blando bajo sus pies. Diego continuó. Una disputa por los derechos de agua, un documento que apareció de pronto, irregularidades que nadie había sabido explicar, abogados que llegaron demasiado rápido, demandas que se resolvieron con sorprendente eficiencia. La familia Montes perdió su hacienda, su reputación y su estabilidad en menos de un año. «Mi padre murió poco después», dijo Diego con una voz que contenía una rabia apagada. No soportó ver cómo le arrebataban todo, no solo la tierra, sino el respeto. Lucía sentía un temblor en el pecho, pero aún así preguntó, «¿Quién hizo eso?». Diego levantó la mirada, y en sus ojos había un dolor que no buscaba herirla, pero que tampoco podía suavizarse. «Tu padre», pronunció con una claridad que atravesó la noche como un rayo. «Rodrigo Herrera». La realidad cayó sobre Lucía como un balde de agua helada. Podía escuchar la música a lo lejos, risas, pasos, voces, pero dentro de ella solo había un zumbido persistente que la dejaba sin aire. «No», susurró, «debe haber un error». Pero Diego negó con la cabeza. «Ojalá lo hubiera. Pero lo sé desde el primer momento en que te vi en la carretera. Sabía quién eras. El apellido Herrera no es simplemente un apellido aquí. Es la cicatriz que este pueblo lleva desde hace años». Lucía retrocedió un paso, luego otro. La plaza parecía girar alrededor de ella. ¿Cómo podía ser posible? Su padre, el hombre que siempre le hablaba de ética y progreso, ¿había destruido una familia entera? ¿Había condenado a un pueblo a años de resentimiento? ¿Por qué me ayudaste entonces?», logró decir con un hilo de voz. «Porque tú no eres él», respondió Diego, con una honestidad que la desarmó.
Porque no merecías quedarte tirada en una carretera. Y porque... Hizo una pausa, sin poder completar la frase. Porque quise que vieras lo que tu apellido causó aquí. Las lágrimas que Lucía no sabía que estaba conteniendo comenzaron a desbordarse. No por vergüenza, sino por una mezcla devastadora de incredulidad, culpa y miedo. Diego dio un paso hacia ella, como si quisiera consolarla, pero se detuvo a mitad de camino. Había demasiado entre los dos, demasiado que aún no sabían cómo enfrentar. Lucía dio media vuelta y comenzó a alejarse, empujada por la necesidad de respirar lejos de todos. Cruzó la plaza casi corriendo, sin mirar a nadie, sin escuchar nada más que su propio corazón golpeando contra su pecho. ¿Te imaginas descubrir que la persona que amas es hija de quien destruyó tu vida? ¿O darte cuenta de que tu apellido, ese que siempre defendiste, es para otros una herida abierta? Lucía estaba por enterarse de que la verdad no era solo dolorosa, era transformadora. Lucía huyó de la plaza sin mirar atrás, con las lágrimas empañando el brillo cálido de los faroles. No sabía a dónde ir, solo quería alejarse de todos, del murmullo que parecía seguirla, de la verdad que acababa de romperle el pecho. El aire fresco de la noche no la calmó. Cada bocanada era un recordatorio de lo que acababa de escuchar. Mi padre, mi propio padre. Se detuvo en el pequeño puente sobre el arroyo, el mismo que había cruzado apenas horas antes, sin imaginar que sería testigo de su derrumbe. Se apoyó en la baranda de madera, respirando entrecortado, intentando ordenar pensamientos que se negaban a alinearse. ¿Cómo podía Rodrigo Herrera, el hombre que había construido imperios, que siempre le hablaba de justicia y trabajo duro, haber sido capaz de destrozar la vida de otra familia? Fue entonces cuando escuchó pasos lentos detrás de ella. No era Diego, no era ningún vecino del pueblo. Era una voz femenina, cálida y firme, la que rompió el silencio. No eres la primera Herrera que llora en este puente. Lucía se giró para encontrarse con doña Marta, la dueña de la posada, quien la observaba con una compasión que solo da la edad y la experiencia. La mujer se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera desmoronar aún más a la joven. «¿Usted conoció a mi padre?», preguntó Lucía, todavía temblando. Doña Marta suspiró, apoyándose a su lado. «Lo conocí cuando no era el Rodrigo Herrera que tú conoces, cuando era solo un muchacho terco, orgulloso y enamorado de alguien que no eligió su camino». Lucía sintió que el suelo volvía a moverse. «¿Mi madre?». Doña Marta asintió lentamente. Isabel Ríos era la muchacha más querida de Santa Esperanza. Y no solo tu padre la quería, el padre de Diego también. La revelación fue como un segundo golpe, un eco emocional que de pronto daba forma a muchas cosas. ¿Ellos fueron rivales? Más que eso, respondió la anciana. Fueron amigos, casi hermanos, hasta que el amor los partió en dos. Lucía apoyó la frente en la baranda. No podía creer que la historia de dos familias enteras se hubiera torcido por un amor perdido. Y justo en ese instante, un estruendo atravesó el aire nocturno. El ruido de hélices, fuerte, inconfundible. Un helicóptero descendiendo en las afueras de Santa Esperanza. Lucía levantó la mirada, congelada. Doña Marta ni se sorprendió. «Ya era hora», murmuró. «Tu padre no soporta perder el control ni un segundo». En pocos minutos, el helicóptero aterrizó cerca de la plaza, y las luces se encendieron como si marcaran el inicio de una escena que todos temían. Lucía, empujada por una mezcla tóxica de angustia y necesidad, corrió hacia el ruido. Allí estaba, Rodrigo Herrera, bajando del helicóptero con el ceño fruncido, traje impecable, y esa autoridad que había impuesto en salas de juntas, contratos millonarios y decisiones que cambiaban vidas. A su lado, Isabel, su madre, con una expresión que Lucía no había visto jamás: nostalgia y miedo. Los habitantes del pueblo se habían reunido alrededor. Algunos murmuraban, otros simplemente observaban. Diego también estaba allí, con la espalda recta,
los puños apretados y la mirada clavada en el hombre que había destruido a su familia. Cuando Rodrigo vio a Lucía, avanzó hacia ella con un alivio casi desesperado. «Lucía, ¿estás bien? Nos preocupaste. Vámonos». Pero esta vez su voz no tenía poder sobre ella. Lucía dio un paso atrás. «No me muevo hasta que me digas la verdad», exigió. «Toda la verdad». La tensión era tan densa que el silencio del pueblo parecía un peso sobre los hombros de todos. Isabel caminó lentamente hacia su hija. «Es momento de contarlo todo, Rodrigo. Ya no hay a dónde esconderse». Rodrigo cerró los ojos por un instante, como si enfrentara un fantasma antiguo que había perseguido durante años. Y allí, en medio de la plaza iluminada por el festival detenido, con todo el pueblo observando, empezó a hablar. Rodrigo Herrera respiró hondo, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Miró a Lucía, luego a Isabel y finalmente a Diego. Ese joven que llevaba en los ojos la misma furia contenida que él había visto años atrás en otro hombre. El silencio era tan absoluto que hasta los farolillos parecían dejar de moverse. «Todo comenzó mucho antes de que tú nacieras», dijo Rodrigo finalmente, con una voz que ya no sonaba poderosa, sino cansada. «Cuando yo era apenas un muchacho de la edad que tú tienes ahora, Lucía, los habitantes del pueblo dieron un paso más cerca. Nadie quería perder una palabra. Tu madre y yo crecimos aquí», continuó evitando mirar a Isabel directamente. «Santa Esperanza no siempre fue este lugar tranquilo que ves ahora. Era un pueblo joven, lleno de sueños y lleno de rivalidades. Y allí entre esos sueños estaba el Mirador, la hacienda de mayor prestigio. La familia Montes era respetada, querida, y su hijo, Hernán Montes, el padre de Diego, era mi mejor amigo». Diego apretó los puños al escuchar el nombre. «Éramos inseparables», continuó Rodrigo, «hasta que ambos nos enamoramos de la misma mujer, Isabel». «Rodrigo», intentó detenerlo Isabel, pero él negó suavemente. «No, ya no podemos seguir callando». Lucía apenas podía respirar. ¿Su madre? ¿Parte de todo esto? ¿Un triángulo amoroso que había marcado a 2 generaciones enteras? Rodrigo siguió. Isabel eligió a quien amaba, a mí. Y aunque Hernán intentó soportarlo, algo en él se quebró ese verano. Poco a poco nuestra amistad se transformó en distancia, luego en resentimiento. Los murmullos del pueblo crecieron. Algunos ya conocían pedazos de esa historia, otros la escuchaban por primera vez. «Años después», continuó Rodrigo, «regresé convertido en empresario. Mi compañía buscaba expandirse y Santa Esperanza era la llave perfecta. Agua limpia, tierra fértil, potencial para un proyecto agrícola enorme. Intenté negociar con Hernán, pero me cerró la puerta. No quiso escuchar. Para él, aún era el hombre que le había arrebatado a la mujer que amaba. Diego avanzó un paso. No necesitabas destruirlo por eso». Rodrigo no retrocedió. «Tienes razón. Y, sin embargo, lo hice». Un murmullo indignado se extendió como fuego. «Mandé a mis abogados estudiar los registros de propiedad. Encontraron una ambigüedad legal, algo que podía utilizarse si alguien estaba dispuesto a cruzar una línea. Y yo la crucé». La voz le tembló, pero siguió hablando. «Manipulé documentos, presioné a funcionarios locales, hice lo que debía para demostrar que podía ganar, que era más fuerte que él, que mi vida ya no dependía de viejos rechazos». Un suspiro de horror colectivo llenó la plaza. Lucía sintió que el corazón se le hacía trizas. Su padre, el hombre al que admiraba, el ejemplo que había seguido toda su vida, capaz de destruir todo por orgullo. Rodrigo se giró hacia Diego. «Lo sé, quité tu hogar, humillé a tu familia. Tu padre murió sin poder limpiar su nombre. No hay disculpa que alcance, pero sí hay algo que puedo hacer ahora». Sacó un sobre del interior de su saco. Lo sostuvo en alto, con manos temblorosas. «Aquí está la restitución completa de El Mirador. Títulos, recursos, mejoras realizadas. Todo vuelve a quien siempre debió pertenecerle». Miró a Diego con una mezcla de dolor y resolución. «No te pido que me perdones.
Eso sería egoísta. Te pido que aceptes lo que es tuyo y que este pueblo recupere su dignidad. El silencio se volvió un terremoto reprimido. Diego no movió un solo músculo. Era como si hubiera esperado ese momento toda su vida, y aún así no supiera qué hacer con él. ¿Y las demás familias?, gritó una voz en medio de la multitud. Era don Jacinto apoyado en su bastón. No solo los Montes sufrieron por tus negocios, Herrera, todos pagamos el precio. Rodrigo asintió, mirando al anciano con un respeto que no había mostrado antes. Lo sé, y por eso revisaré cada caso, uno por uno, legalmente, a la vista de todos. Las palabras ya no nos sirven, escupió un joven. Queremos hechos. Rodrigo levantó el sobre entre sus dedos. Esto es el primer hecho, no será el último. Lucía sintió que algo dentro de ella se desgarraba. No sabía si llorar por el dolor de Diego, por la vergüenza de su padre, o por la certeza de que nada volvería a ser como antes. Diego dio finalmente un paso adelante. Su expresión no era de alivio, ni de furia, era algo mucho más complejo. «Aceptaré la hacienda», dijo con voz grave. «No como un favor, sino como una reparación. Pero no confundas esto con perdón». Rodrigo bajó la mirada. «Lo sé. ¿Y tú? ¿Crees que una reparación puede cerrar heridas tan profundas? ¿O hay daños que ningún acto puede sanar?» Después de la confesión de Rodrigo, la plaza quedó suspendida en un silencio espeso, como si el aire mismo necesitara tiempo para procesar lo ocurrido. La música seguía sonando a lo lejos, pero ya no tenía el mismo brillo. Santa Esperanza entera había sido testigo de un acto histórico, una reparación esperada durante décadas. Sin embargo, para Lucía y Diego, aquel momento no significaba cierre, sino apertura. Apertura de heridas, apertura de dudas, apertura de sentimientos imposibles de ignorar. Cuando todos comenzaron a dispersarse, Lucía buscó a Diego con la mirada. Lo encontró cerca del puente, ese mismo lugar donde ella había llorado momentos antes. Él estaba quieto, apoyado en la baranda, como si el agua del arroyo pudiera darle respuestas que no encontraba dentro de sí. Lucía se acercó con pasos lentos, casi temiendo ser rechazada. «Diego», susurró sin saber por dónde empezar. Él no la miró al principio, solo habló con una voz tranquila, demasiado tranquila para el torbellino que debía sentir. «No sabía si vendrías». «Tenía que hacerlo», respondió ella colocándose a su lado. No podía dejar las cosas así. El murmullo del agua era lo único que separaba sus respiraciones. Por un largo instante, ninguno habló, hasta que Diego rompió el silencio con una pregunta que no buscaba herir, sino comprender. «¿Tú sabías lo que hizo tu padre?» Lucía negó de inmediato. «Nunca, jamás lo habría imaginado. Crecí creyendo que era un hombre justo, que todo se ganaba con trabajo, no con trampas, y ahora…» La voz se le quebró. «No sé quién es él, ni quién soy yo». Diego finalmente la miró, y en su mirada no había odio. Había cansancio, sí, pero también humanidad. «No eres responsable de sus decisiones, Lucía». Ella tragó saliva. «Quizás no, pero llevo su apellido. Llevo lo que ese apellido significa aquí. ¿Cómo puedo pedirte que me mires sin recordar lo que perdieron, lo que sufriste?» Diego bajó la mirada, como si procesara cada palabra antes de responder. «Cuando te vi por primera vez en la carretera», admitió, «pensé en seguir de largo, en dejarte allí, tirada. Habría sido fácil, una pequeña venganza simbólica». Lucía se tensó. «¿Y por qué no lo hiciste?» Diego levantó la cabeza y por un momento la vulnerabilidad se asomó en sus ojos. «Porque cuando te vi, no vi a una herrera. Vi a una mujer perdida, asustada, irreal. Vi a alguien que no tenía culpa de nada, y, tal vez, una parte de mí quiso mostrarte este lugar para que entendieras lo que tu padre nunca quiso ver». Lucía sintió una mezcla de alivio y dolor. «Entonces, ¿todo este tiempo solo querías que entendiera?» «No solo eso», admitió Diego, bajando la voz, «porque mientras más te conocía, más difícil se me hacía recordarme que debías ser mi enemiga». «Yo siento lo mismo», susurró ella.
El viento movió los árboles a su alrededor, como si la naturaleza misma los invitara a dejar de temer lo evidente. «Pero ahora sabemos la verdad», continuó Lucía. «¿Qué hacemos con lo que sentimos?» Diego dejó escapar una risa suave, amarga. Si existiera una respuesta fácil, Santa Esperanza no tendría 30 años de heridas. Lucía se atrevió a acercarse un poco más. «No quiero huir. No quiero volver a la ciudad y fingir que nada ocurrió. Estos días aquí me han cambiado. Me han hecho ver que hay una vida más verdadera que la que vivía. No sé si puedo volver a lo de antes». «¿Y qué harías aquí?», preguntó Diego, sin desafío, solo con honesta curiosidad. «Aprender», respondió Lucía sin dudar. «Ayudar, ser parte, ser útil. Y», hizo una pausa, «descubrir si lo que siento por ti puede convertirse en algo fuerte, algo que no dependa de lo que nuestros padres hicieron». Diego cerró los ojos, como si esa frase le doliera y le aliviara al mismo tiempo. «Yo también siento algo», dijo finalmente. «Algo que no esperaba, algo que no quería sentir, pero está ahí, y no puedo ignorarlo». Lucía exhaló, como si por fin pudiera respirar. «Entonces, ¿intentamos?». Diego no respondió con palabras. Acercó su mano, rozó los dedos de ella y los entrelazó lentamente. Un gesto simple, un gesto enorme. «Tal vez», dijo él, «podamos empezar por caminar hacia adelante, sin arrastrar lo que ellos dejaron atrás». Y en ese momento, la voz agitada de Tomás, amigo de Diego, los interrumpió desde la entrada del puente. «Diego, los abogados ya están en la alcaldía. Quieren firmar la restitución esta noche». Diego apretó la mano de Lucía. «¿Vienes conmigo?». Ella asintió sin dudar. «A donde haga falta». «¿Y tú? ¿Crees que dos personas pueden construir un futuro juntos, aunque sus familias hayan sido enemigas? ¿O el peso del pasado siempre termina imponiéndose?». La alcaldía de Santa Esperanza nunca había estado tan llena. Vecinos de todas las edades, representantes de la cooperativa agrícola, curiosos, escépticos y hasta los más ancianos del pueblo se habían reunido para presenciar un momento que pocos creyeron que llegaría. La devolución de El Mirador, la hacienda que durante décadas había sido símbolo de orgullo y luego de pérdida. Lucía y Diego entraron juntos, no tomados del brazo, pero lo suficientemente cerca como para que todos lo notaran. Algunos habitantes murmuraron entre sí, otros observaron con sorpresa y unos pocos con expresa desconfianza. Lucía sabía que todavía había heridas abiertas, pero algo en su interior se había endurecido. Ya no venía a esconderse, sino a enfrentar las consecuencias de su apellido. Rodrigo estaba sentado con los abogados, revisando los documentos finales, mientras Isabel lo observaba con una mezcla de tristeza, alivio y nostalgia. Cuando Diego entró, Rodrigo se levantó al instante. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. «Todo está listo», anunció Rodrigo con una voz más humilde que en la plaza. «El mirador vuelve a ti, Diego, sin condiciones, sin trampas, con cada mejora hecha en estos años, detallada y registrada como compensación». Los papeles estaban sobre la mesa, listos para firmar. Pero antes de que Diego tocara la pluma, don Jacinto, apoyado en su bastón, golpeó suavemente el suelo. «Antes de que firmes, hijo», dijo con solemnidad, «debes saber que esta hacienda no solo es tuya, representa la memoria de Santa Esperanza. Si decides levantarla, no la levantes solo, hazlo con nosotros». Murmullo de aprobación. El pueblo esperaba algo más grande que una transferencia legal. Esperaba renacimiento. Diego respiró hondo. «No pienso reconstruir el mirador solo», respondió. «Este lugar siempre fue de la comunidad, y ahora más que nunca». Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que Diego estaba hablando desde el corazón, pero también sabía que sus palabras empezaban a dibujar un futuro en el que ella quería estar. Un futuro que no dependía de su apellido, sino de su carácter. La firma se realizó entre aplausos, abrazos emocionados y lágrimas contenidas. Rodrigo, con la mirada baja, aceptó las felicitaciones con un peso visible en los hombros.
No era un héroe, no pretendía serlo. Era un hombre que recién empezaba a reparar una deuda vieja. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Lucía sintió una mano en su brazo. Era Rodrigo. «Hija», dijo con voz quebrada, «sé que todo esto te ha golpeado fuerte. No espero que me perdones ahora, pero espero que algún día entiendas que he intentado enmendar lo que hice». Lucía lo miró con dolor pero también con claridad. «Papá, reparar no borra lo que pasó, pero al menos estás empezando a hacerlo. Eso ya es algo». Rodrigo asintió, sin intentar acercarse más. Por primera vez, respetó la distancia. 3 meses después, el amanecer sobre el mirador parecía pintado a mano. La hacienda, antes en ruinas, ahora tenía vida. Cultivos ordenados, talleres en funcionamiento, jóvenes aprendiendo técnicas agrícolas modernas mezcladas con métodos tradicionales, que don Jacinto y otros ancianos enseñaban con orgullo renovado. Diego estaba en la terraza principal, observando los brotes nuevos mientras sostenía una taza de café. Lucía salió de la casa con otra taza en la mano y se apoyó a su lado. Los dos contemplaban un paisaje que ya no tenía sombras, solo oportunidades. «Nunca imaginé despertarme en un lugar así», dijo Lucía, respirando profundamente. «Y yo nunca imaginé compartir el mirador con alguien que lleve el apellido Herrera», respondió Diego con una sonrisa. «Pero aquí estamos». Ella rió. «Aquí estamos». Durante esos meses, Lucía se había convertido en un pilar inesperado del pueblo. Su proyecto de comercialización directa estaba en marcha, eliminando intermediarios y aumentando los ingresos de los agricultores. Había asistido a reuniones interminables, aprendido más sobre tierra y agua que en toda su vida corporativa, y ganado la confianza de muchos que inicialmente le dieron la espalda. Sin embargo, no todo era calma. Un día antes, Rodrigo había llegado con una noticia que agitó a todos. Un consorcio internacional quería comprar una gran porción de las tierras al norte del río. Un proyecto turístico enorme, hoteles, spa, centro ecuestre, campo de golf. Progreso, lo llamaban. Pero para Santa Esperanza, progreso no siempre significaba bienestar. «El Consejo del Pueblo se reúne mañana para decidir», recordó Diego. «¿Estás lista para presentar la propuesta alternativa?» Lucía asintió con determinación. «No dejaré que alguien más decida por este pueblo. El desarrollo debe venir de adentro, no de afuera». Diego la miró con orgullo. «Eres más de Santa Esperanza de lo que crees. ¿Y tú? ¿Crees que los pueblos deben aceptar proyectos de grandes empresas por dinero rápido o defender su identidad, aunque eso signifique avanzar más lentamente?» La mañana de la gran reunión amaneció con un cielo tan claro que parecía un presagio. Santa Esperanza entera estaba en movimiento. Vecinos caminando hacia la alcaldía, productores preparando notas, ancianos murmurando entre sí, jóvenes debatiendo en voz alta. Nunca antes una decisión había unido tanto al pueblo, ni había despertado tantas emociones. Lucía y Diego llegaron juntos, él, con la serenidad firme de quien vuelve a ser dueño de su historia. Ella, con la determinación encendida de alguien que había encontrado un propósito más grande que cualquier carrera corporativa. La gente se apartó para dejarles paso, no por desconfianza, sino por respeto. Un respeto que Lucía se había ganado con trabajo, sudor y humildad. Dentro de la alcaldía, el consejo estaba reunido. El ambiente era tenso, pero cargado de energía. Sobre la mesa había 2 caminos. 1. Aceptar el consorcio turístico con su dinero rápido y promesas brillantes. 2. O seguir el plan comunitario, más lento, más modesto, pero profundamente arraigado a la identidad del pueblo. Rodrigo estaba allí, sentado al fondo, sin intentar influir. Por primera vez aceptaba no mandar, no decidir, no imponerse, solo observar y esperar. El alcalde pidió a Lucía que presentara su propuesta. Ella respiró hondo, tomó la palabra y habló con una pasión que sorprendió incluso a Diego. «Santa Esperanza tiene algo que el dinero no puede comprar», comenzó. «Una historia viva, una identidad que no debe ser reemplazada por versiones prefabricadas del progreso. Hay turistas para hoteles,
Pero también hay turistas para la autenticidad, para los productos de la tierra, para los talleres, para aprender del agua, de la agricultura, de la comunidad. No necesitamos que vengan a decirnos quiénes somos. Ya lo sabemos. Hubo un murmullo de aprobación. Nuestro plan no es grandioso ni inmediato, continuó, pero es nuestro, y si lo construimos juntos, Santa Esperanza crecerá sin perderse. Cuando terminó, incluso algunos que habían defendido la propuesta de los inversionistas se quedaron pensativos. Diego fue el siguiente en hablar. Mi padre murió creyendo que todo estaba perdido. Dijo con voz profunda, que la tierra que había cuidado con sus manos nunca volvería a florecer. Hoy, gracias a esta comunidad, el mirador vuelve a levantarse. Si aceptamos el proyecto del consorcio, podríamos poner en riesgo ese renacimiento. Si apostamos por nosotros, por nuestra gente, por nuestros recursos, Santa Esperanza tendrá un futuro que honra su pasado. El pueblo escuchó en silencio absoluto. Finalmente, llegó el momento de votar. Manos se levantaron. 1, 2, 10, 20, 40. Una ola de decisiones hechas de memoria y esperanza. El proyecto comunitario ganó. No por poco, no por compromiso. Ganó porque el pueblo eligió ser dueño de su destino. Al salir de la alcaldía, la plaza, esta vez sin tensión, explotó en aplausos y abrazos. Algunos lloraban abiertamente, otros reían. Fue una celebración distinta, no ruidosa, sino profunda. Santa Esperanza había hablado. Lucía sintió una mano tomar la suya. Diego la miraba con un brillo distinto en los ojos. Algo decidido, algo inevitable. «Ven», le dijo simplemente. La llevó caminando por el sendero que llevaba a el mirador, bajo un cielo anaranjado que pintaba los campos en tonos cálidos. Recorrieron la propiedad en silencio hasta llegar al viejo olivo, el árbol que había visto 3 generaciones de Montes pasar por sus raíces. Este lugar, dijo Diego tocando suavemente la corteza, era el corazón de mi familia. Aquí venía con mi padre cuando tenía dudas, cuando necesitaba claridad. Hoy necesito hacer lo mismo. Lucía sintió un estremecimiento. Diego se arrodilló. El tiempo pareció detenerse. Lucía Herrera, dijo con voz firme aunque le temblaban las manos. Estos meses contigo me han enseñado que el futuro no se construye huyendo del pasado, sino transformándolo. Tú transformaste el mío. ¿Quieres transformar el resto conmigo? Abrió la pequeña caja. Un anillo de oro envejecido por el tiempo brillaba bajo la luz del atardecer. Lucía cubrió su boca con las manos mientras las lágrimas caían sin permiso. Sí, susurró al fin, con un nudo en la garganta. Sí, Diego Montes. Sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo y la besó con una mezcla de ternura y certeza que selló no solo su promesa, sino la unión de 2 historias que durante años habían sido enemigas. Al regresar a la plaza, la noticia del compromiso corrió como fuego. Santa Esperanza estalló en aplausos, música improvisada y una alegría que parecía arrancada de un cuento. Incluso Rodrigo, desde un rincón, sonrió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. Isabel, con lágrimas discretas, tomó la mano de su marido. Al final, murmuró, el amor que un día nos dividió, hoy los une a ellos. Santa Esperanza, bajo guirnaldas de luces y un cielo limpio, celebró no solo el renacimiento de El Mirador, sino el renacimiento de sí misma. ¿Y tú? ¿Crees que 2 mundos opuestos pueden unirse si hay amor, verdad y voluntad de cambiar? Porque aquí, en Santa Esperanza, ocurrió, y fue apenas el comienzo.